que nosotros tenemos que mostrar por obras lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, en esta mañana vamos a enfocar en esto de realmente somos personas de fe. En estos días hemos estado hablando de la mayordomía en los días miércoles. Y si por favor voy a leer lo que era el versículo clave que nosotros hemos estudiado aquí en Romanos capítulo 11. Y vamos a hablar pensando en el ejercicio de la fe. Mientras estamos dando lectura de Romanos capítulo 11 y versículo 36. En reverencia a la palabra, por favor, vamos a ponernos de pie, porque vamos a leer este versículo y también otro pasaje bíblico antes de sentarnos. Hermanos, la palabra de Dios dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Pueden ustedes repetir estas palabras conmigo? Leyendo juntos, porque es clave para nosotros si somos o no somos personas de fe. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos míos, todavía de pie. Una doxología es realmente un tiempo de decir amén, amén, amén a la palabra. Y cuando estamos leyendo aquí dice que todo es de Él, por Él y para Él. Pero termina diciendo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es una declaración de la iglesia, expresando su fe que todo lo que hacemos aquí en la tierra tenemos que hacer con fe. ¿Confiando en qué? Confiando que Él está en control de todo. Ahora, hermanos, otro versículo que vamos a leer aquí es 2 de Corintios. Si puede buscar en sus Biblias ahí. 2 de Corintios, segunda carta que Pablo escribió a la iglesia en Corinto, capítulo 9. Y voy a dar lectura de los versículos del 6 al 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos, hermanos. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es directa, tu palabra penetra hasta el fondo del corazón. Ayúdanos a contemplar lo que significa ser personas de fe, andando en fe y mostrando nuestra fe en nuestras obras de obediencia. Gracias por preparar de antemano muchas cosas que tú has hecho a favor de nosotros para que podamos nosotros disfrutar de tu gloria y también crecer juntos como iglesia y siempre para tu honra y tu gloria. Gracias, Padre, por tu iglesia, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, en estos días voy a rapidito solo cubrir algunas áreas que vamos a estudiar. En estos días hemos hablado de la importancia de ser personas de la Biblia, de la palabra. Nosotros decimos, ¿sabe que en forma general cuando la gente del afuera habla de los bautistas, ellos dicen, son los de la palabra? Es una linda referencia, ¿no es cierto? Ellos son personas de la palabra. Pero ¿qué implica si es una iglesia que dice que es de la palabra, pero no aplique la palabra? Hay una contradicción. Es como imanes que están uniéndose, pero de los polos opuestos. Ya no puede unir las cosas. Necesitamos dar la vuelta para que podamos unir lo que es decir y hacer. Nosotros en esta mañana solo vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de esto, de la práctica de fe. La mayordomía implica que Él nos ha dado todo lo que necesitamos aquí en la tierra y nosotros somos meramente los administradores de cosas ajenas.
Ahora, tenemos que recordar que la mayordomía, muchas veces en el momento que el pastor menciona mayordomía, comienza a tocar sus bolsillos. Bueno, eso es solo una parte. Y vamos a tocar esto al último. Pero la primera parte, tranquilos, ya esta parte todavía va a tocarles duro porque me toca duro a mí. La mayordomía en su forma total implica que yo tengo que responder a Dios por lo que Él me ha dado. Y cuando estoy haciendo esto, recordando que todo es de Él, por Él y para Él, entonces yo tengo que pensar en cuáles áreas soy yo responsable de expresar mi fe. Por ejemplo, yo tengo que responder a Él por la vida que me dio, porque sabe que me dio vida física y después me dio vida eterna, porque yo fui renacido en Él. Y en ser renacido, yo tengo que responder a Él por lo que me ha dado. Pablo habló a su hijo en la fe, Timoteo, diciendo, tiene que vivir conforme a lo que ha sido dado. Ay, yo recibí mi salvación. Yo tengo vida eterna, entonces cada día yo necesito vivir en mi vida. Mi vida eterna no comienza después de mi muerte. Mi vida eterna comenzó cuando Él entró en mi corazón. Usted tiene vida eterna por causa de Cristo y es de hoy adelante. Entonces tenemos que vivir reclamando lo que es nuestro y ocupando para la honra y gloria de Él. También yo soy mayordomo de mi cuerpo. Ay, ya vamos a tener problemas porque a veces necesitamos entrar en dieta, necesitamos cuidarnos y hacer ejercicios y no es tan fácil. Pero quiero decir, Dios dice que somos mayordomos del cuerpo. Pablo hablaba mucho acerca de la carrera, hablaba de los atletas, como ellos hicieron para controlar su cuerpo. Él dijo, es mejor y más grande controlar su espíritu y andar en él, pero sin descuidar el cuerpo, porque es regalo de Dios. Muchos de nosotros sufrimos de enfermedades solo por descuido. Ojo, Dios está pidiendo cuentas de nosotros. Y desde hoy adelante tenemos que decir, Señor, aunque me cuesta, yo tengo que responder físicamente como buen mayordomo. Pero ¿qué de esto de mi tiempo? Hemos hablado ahí en estas sesiones en los días miércoles del tiempo. ¿Cuánto tiempo paso con mi teléfono, redes sociales, en mi compu, en noticias, en la televisión, en haciendo deportes, en haciendo muchas áreas y muchas cosas? ¿Y cuánto tiempo paso con el Señor? Tenemos que mantener un equilibrio. No estoy diciendo que ninguna de estas cosas tenemos que oponer o decir no es bueno o no podemos. Pero hermanos míos, el tiempo es del Señor. Hemos hablado de la importancia de tener tiempo en la palabra, tiempo en oración y tiempo en la práctica de los dones y talentos que Dios nos ha dado. Ahora, si nosotros en analizar, solo ustedes, es una tarea que yo les doy en casa. Toma papel y lápiz y comienza a decir, a ver, ¿cuántas horas hoy pasé en cosas como deporte, televisión, redes sociales, la computadora? En mi trabajo, incluye esto. Y ahí al lado ponga cuánto tiempo he pasado con Dios. Hermanos míos, tenemos que equilibrar nuestras vidas. Ustedes han escuchado y yo he dado referencia a famosos predicadores que han hablado. Y Charles Spurgeon dijo, raras veces yo oro por más de 5 minutos a la vez, pero casi nunca paso más de 5 minutos sin orar. Repito, raras veces paso más de 5 minutos orando, pero casi nunca pasa más de 5 minutos sin orar. ¿Qué está diciendo él? Su vida era una vida de oración continua. Y no es que tenemos que ya llegar a un lugar oscuro y cerrar los ojos, doblando rodilla, solo para estar en oración. En cualquier momento del día podemos hablar con Él porque Él está con nosotros.
La lectura bíblica es importante porque tenemos que leer de la Biblia para tener la mente ya despejada y ahí podemos meditar en la palabra durante el día. Ponga en práctica un tiempo con el Señor, comenzando solo con 10 minutos, leyendo 5, orando 5 y después durante el día meditando en lo que ha pasado en su tiempo con el Señor. Poco a poco van a darse cuenta, mis 10 minutos ya son 20 y algunos van a decir, pero mi 20 cambió en 30. Qué lindo es ser mayordomos del tiempo. Tenemos que ser mayordomos de nuestra relación con otros para mejorar y andar bien. Pablo dijo, tenemos que andar en paz con todos. Pero a veces es como mayordomos, dejamos las cosas correr y no estamos corrigiendo cosas del pasado y tenemos ya relaciones rotas. Necesitamos realmente parar y decir, no, es tiempo de reparar. Es cierto que no podemos reparar todo porque Pablo también dijo, en lo que depende de usted, vive en paz con todos. Pero siempre tenemos que tener la puerta abierta para buscar la reconciliación. Pero como mayordomos, hermanos míos, tenemos que ser mayordomos también de los recursos. Y en esto vamos a hablar en esta mañana. La mayordomía, realmente los recursos, implica que tenemos que revisar las escrituras para ver de qué habla la palabra de Dios acerca de los recursos. Y la primera palabra que encontramos en la Biblia es la palabra y la idea que está en todo, es la mayordomía. Tenemos que entender lo que dice Romanos, todo es de Él. Entonces lo que tenemos, no es lo que sea, es de Él. Entonces si estamos realmente personas de fe, tenemos que creer, todo es de Él. Sin dudar, yo no tengo nada de mi propia cuenta, todo lo que tengo es porque Dios me dio. Pero ¿me dio como dueño? No. La Biblia no enseña que Él me dio como dueño de las cosas, me dio como mayordomo. Yo tengo que responder a Él por el cuidado que doy a las cosas ajenas. Nosotros sabemos muy bien de la historia de la Biblia, parábola de Jesús. El hombre se fue en viaje y dejó con 3 siervos una cantidad 10, 5, 2 y 1. 5, 2 y 1, y cuando él volvió después de muchos días, pidió cuentas de ellos. ¿Qué ha hecho con lo que yo le dejé? Y el uno dijo, bueno, yo invertí su dinero y ya he duplicado el dinero, ya tengo 10 para entregar. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Bien hecho, buen siervo. El segundo, ¿qué ha hecho con lo que yo entregué? Y él dijo, con los 2 he duplicado, ya tengo 4 para entregarle. Bien hecho, buen siervo. Y el tercero, he cavado hueco en la tierra y he metido ahí. ¿Cuántos de nosotros estamos metiendo lo que Él nos ha dado en la tierra? No estamos duplicando lo que nos ha dado. Y no estamos hablando de dinero solamente, estamos hablando de todo lo que Él nos ha dado. En algún día Él va a pedir cuentas y algunos de nosotros vamos a ir atrás buscando una pala para abrir el hueco. Él va a pedir cuentas de nosotros en todo momento. Y hermanos míos, tenemos que responder por lo que nos ha dado. Todo es de Él. Ahora, el sostenimiento de lo que tenemos, todo es de Él y por Él. ¿Es esto que está sonando? Lo que tenemos que hacer nosotros es recordar que el sostenimiento de lo que tenemos, la vida, la salud, ya todo lo que hemos mencionado antes, el cuerpo, el tiempo, todo es por su gloria. Él sostiene todo lo que Él nos ha dado. Y nosotros como buenos mayordomos tenemos que responder a Él. La segunda palabra que podemos encontrar en la Biblia, realmente son 3 en orden. Son diezmos, ofrendas y limosnas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas 3 palabras? Porque no es una sola, son 3 palabras con significancias diferentes. Diezmos, ofrendas, limosnas. Ahora, una limosna, voy a comenzar ahí. Una limosna no es algo que estamos prestando.
Y tampoco tenemos que pensar que es algo que estamos solo dando. Una limosna es algo que estamos invirtiendo. Por ejemplo, cuando estamos viendo una familia pidiendo ahí en la calle, o tal vez vendiendo cosas chiquitas, y estamos viendo un niño bien chiquito y tenemos compasión de corazón y sacamos unas monedas del bolsillo, ¿qué estamos dando? Limosna. ¿Con qué propósito? Con la esperanza que ellos vayan a ocupar bien el dinero para el bien de esta familia. Es una inversión que estamos haciendo en nombre del Señor, y todo es para la gloria y honra de Él. Porque el dinero que tenemos en el bolsillo pertenece a Él. No estamos dando de nosotros mismos. Estamos respondiendo a una necesidad, y no es mucho, pero significa mucho. Repito, no es que estamos dando, estamos invirtiendo. No estamos prestando esperando, bueno, ellos han de devolverme ya después. No. Estamos invirtiendo. Pero ¿qué de la palabra ofrenda? Ofrenda muchas veces confundimos con esto del diezmo. La ofrenda, conforme dice el Dios, es lo que damos adicional a Dios encima del diezmo. Entonces tenemos que buscar diezmo primero para entender lo que es ya la ofrenda. Cuando pensamos en esto, muchas veces pensamos que el diezmo comenzó con la ley de Moisés. Pero no es cierto. Antes de la ley de Moisés existía el diezmo. El diezmo existía aún antes de muchas referencias bíblicas. En tiempo de Babilonia, de Egipto, ellos practicaron el diezmo. Ahora, ¿qué significa la palabra? Es meramente 10%. La significancia de diezmo es 10%. Eso es lo que significa. Cada vez que ocupamos la palabra estamos hablando de una cantidad específica, 10%. Si los egipcios, si los de Babilonia estaban haciendo, entonces podemos llegar a un tiempo conocido de Abraham. Abraham también dio diezmo. Esto es antes de Moisés, antes de la ley. ¿Por qué dio? Por su amor a su Dios, separó 10%, reconociendo todo 100% es de Él. Y esta porción yo voy a entregar de nuevo. Y voy a administrar bien estos 90%. Entonces, no debemos pensar que hablar de diezmo es el legalismo. Diezmo es el amor a nuestro Dios. 10%. Ahora, en otros tiempos de la Biblia hablaba del diezmo antes de la ley, pero cuando llegó Moisés y recibió de Dios los 10 mandamientos y ahí comenzaron a practicar la ley de Dios, está escrito sobre el diezmo y era un requisito. ¿Y sabe qué? Llegó a ser un peso, una carga grande para la gente. Tenía mala actitud. Ay, tengo que dar mi diezmo. Y no estaban dando con gozo y alegría. No tenía el gozo de Abraham, que daba por amor a su Dios. Comenzaron a dar solo por obligación. Hermanos, ese es legalismo. Si usted practica 10% como diezmo bajo la obligación de una ley, están mal. Tenemos que dar la misma cantidad, 10%, en amor a nuestro Dios, en respuesta de todo lo que Él nos ha dado. Es una forma de pensar. Ahora, podemos comparar. Si podemos volver a leer lo que tenemos aquí en la segunda carta a los Corintios, cuando estábamos leyendo antes. Ay, hermanos míos, qué lindo es leer la palabra y entender lo que la palabra tiene para nosotros. En la segunda carta a los Corintios, y leyendo del capítulo 9, los versículos del 6 y 7. Vamos a separar palabras por palabras, frases por frases. Es lindo cuando estamos estudiando la palabra en esta forma. En vez de solo leer todo, leímos todo y volvamos para estudiar qué significa cada frase. Porque eso va a darnos una profundidad de lo que dice la palabra. Hemos leído juntos, pero mire lo que dice aquí. Pero esto digo: el que siembre escasamente también segará escasamente. Paramos ahí. Si invertimos el dinero del Señor
pensando que el dinero es de nosotros o los bienes son de nosotros, escasamente ocupando, ¿cómo vamos a recibir la ganancia? Escasamente. No estamos hablando de esto de la prosperidad, estamos hablando de la palabra de Dios. El que nos siembra el dinero del Señor y la vida que Dios nos ha dado, no va a cosechar mucho. La palabra dice, si estamos sembrando escasamente, también vamos a cegar escasamente. Es una enseñanza básica. Pero ¿qué dice después? También segará escasamente el que siembre generosamente. Generosamente también segará. Es una enseñanza que podemos entender y podemos aplicar. Hermanos míos, yo no estoy aquí para meter mi mano en su bolsillo. Yo estoy aquí para decir que Dios quiere un pueblo que tiene fe. Y la acción de un pueblo que tiene fe es obedecer la palabra, porque yo confío que Él tiene razón y Él tiene propósito. Él está diciéndonos esto porque Él quiere bendecirnos. Y lo que dice en la frase siguiente, cada uno como propuso en su corazón. A ver, ¿qué se excluye? ¿Qué dice? ¿Qué está excluido? Yo leo aquí. Cada uno. ¿Está alguien excluido? ¿Está alguien excluido? Cada uno. Ahora, escuche. Esto me impactó cuando yo estaba leyendo y estudiando frase por frase, cuando Dios me estaba convenciendo de mi necesidad personal de ser hombre de fe y aplicar la palabra y ser diezmador. Cada uno. No hay excusa. Y está hablando también de los niños, de los jóvenes y de los adultos. ¿Sabe que dentro de la familia tenemos que ser personas de fe? Enseñando a la familia la importancia de ser buenos mayordomos. Siempre estamos diciendo a los niños que tienen que estudiar. Estamos enseñando que ellos tienen que ser buenos mayordomos de su tiempo, ¿no es cierto? Estamos dándoles ya tal vez $2. Aquí está, tiene que ya ir al colegio, tiene que comprar lo que necesita ya, pero sea buen mayordomo de los $2. Y cada uno tiene que responder ¿a quién? A sus padres. ¿A quién respondimos nosotros? A Él, porque todo es de Él y por Él y para Él. Hermanos míos, cuando estamos realmente poniendo en práctica, cada uno tenemos que enseñar en casa que los niños tienen que ser responsables por lo que tienen. ¿Qué hace la mamá cuando entra el niño ya con la camisa rota, pantalón con hueco? ¿Qué pasa? ¿Por qué no está cuidando su ropa? La ropa ya no crece en árbol. Ya tenemos que salir comprando. Estamos enseñando mayordomía, ¿sí o no? Tiene que ser responsable. Pero ¿qué con el dinero? ¿Sabe que en la iglesia nosotros tenemos que enseñar a los niños a dar? En el principio ellos no van a tener nada de dinero. Es el tiempo que el papá o la mamá saca las monedas y decir, hijo, ponga esto en la ofrenda. Ellos no tienen cómo diezmar porque ellos dependen de sus padres, pero ellos sí pueden ofrendar de un corazón puro diciendo, yo sé cómo dar al Señor lo que es del Señor. Lastimosamente muchos adultos están haciendo lo mismo diciendo, bueno, yo solo voy a dar. Dios no ha dado nada. Él ha dado todo, hasta que Él dio su propia vida a favor de nosotros. Y lo que Él pida de nosotros es conciencia y que seamos personas de fe practicando lo que Él nos manda. Pero no es que estamos dando todavía hoy en día por obligación. Estamos dando por causa de la gracia. Hermanos míos, cuando nosotros estamos leyendo, podemos leer lo que dice aquí en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6 y el versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ¿qué? La ley,
sino bajo la gracia. Todo lo que tenemos hoy en día es por medio de la gracia de Dios. Pero hermanos, esto no excluye la obediencia a la palabra en amor. Por gracia tenemos todo. En expresión de lo que tenemos, lo que Dios pida es 10%. Ahora, algunos van a volver a decir, no, ese es de la ley. Yo quiero decir, sea lo que sea, tenemos que dar con amor y por gracia. Y la base podemos ocupar sin ser legalistas, 10% como la base. Muchos cristianos al nivel mundial ocupan el diezmo solo con la base. ¿Cuánto voy a dar? Ahora, es otra palabra que tenemos que evitar. ¿Pagamos los diezmos o damos los diezmos? ¿Qué será? Yo no pago mi diezmo. Si fuera legalismo, yo tengo que pagar mi diezmo. Pero cuando es por libertad en Cristo, yo doy. ¿De qué manera? Dios ama al dador alegre. Entonces, lo que tengo en mi mano, cuando yo estoy comprometido, yo confío que Dios va a bendecir los 10%. Deposito en las manos de Dios. Y con gozo y alegría diciendo, qué lindo. Y he tenido el privilegio. Porque el diezmo no es obligación. Es privilegio. Hace años atrás, creo que 5 o 6 años atrás, una comunidad indígena ahí por Chimborazo, arriba, ahí en la provincia de Chimborazo, me invitaron a una comunidad tan lejos y subí y llegué, era tan frío y tan difícil de llegar. Demoré casi 2 horas y media solo en llegar al pueblo. Y después de predicar y tener el banquete que siempre me sirve cuando yo voy como misionero, comí hasta que no pude más. Y llegué a mi carro y un hombre indígena con su poncho llegó y él dijo, misionero, quiero darle una ofrenda de mi familia. Yo sé que la iglesia le dio una ofrenda, pero yo quiero darle una ofrenda. Y cuando yo vi, era un billete de $10. Mi corazón estaba conmovido. Alguien que no tenía estaba dándome $10. Y yo pensando que yo estaba haciendo lo mejor, doblé el billete y yo dije, hermano, ponga por favor para la iglesia, porque Dios ya me ha dado el diésel para llegar acá. Ustedes me dieron de comer, yo voy tranquilo a mi casa, pero la iglesia sí necesita. Y él no recibió los $10. Solo me dijo, ¿quién es usted para de quitarme el privilegio de dar? Ahora, el diezmo pertenece al Señor, pero tenemos ofrendas que son cosas adicional de los 10. Si uno tiene que dar, por ejemplo, si ha ganado $100 en la semana, 10% implica $10, ¿no es cierto? Bueno, yo solo voy a dar una ofrenda de 2. No estamos dando ofrenda, estamos robando a Dios $8, porque lo que tenemos que dar es 10. Ahora, aquí viene la parte difícil, porque nosotros como seres humanos somos iguales. Yo estoy juzgándoles a ustedes mientras estoy juzgándome a mí mismo, perdóname. Pero pensamos que al último tenemos que dar el diezmo. Los primeros 10 pertenecen al Señor. Esto tenemos que guardar para Él. Y Dios va a multiplicar lo que uno tiene para vivir más tranquilo y con más gozo y alegría, con 90% que solo dando 10 al Señor. Porque somos responsables también por los 90. Dios va a pedir cuentas de esto, cómo ha gastado su dinero.
El día miércoles yo mencioné, nosotros no somos tan buenos mayordomos o administradores, porque ¿cuántos de nosotros salimos de la casa en la mañana con $10 en el bolsillo y llegamos en la noche diciendo, ¿y cómo es que solo tengo $4.50? ¿En dónde he gastado $5.50? Ni recuerdo. ¿Cómo es que? Porque no estamos administrando bien el dinero. Pero cuando damos al Señor, Él es fiel y justo para bendecirnos. Cuando estamos leyendo aquí en este versículo que dice aquí, otra vez mirando en 2 de Corintios, vamos al siguiente, la siguiente palabra. Dice aquí, cada uno como propuso en su corazón, cada uno como propuso en su corazón. Ahí viene la parte difícil. ¿Cuánto tengo que dar? Hermanos, si mi corazón está puro y yo estoy pensando en todo lo que me ha dado, no me es difícil dar 10%. Es cuando yo estoy cogiendo el dinero pensando, es mío, esto me cuesta, yo voy a pagar a la iglesia. Esto ya realmente destruye lo que es la bendición de dar. Es un privilegio. ¿Cómo estamos nuestro corazón? Porque aquí en la Biblia dice, en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, hermanos, cuando yo pienso en esto, yo tengo que volver a pensar cuáles son las pautas que puedo aprender de la palabra. ¿Sabe que en el tiempo de la iglesia primitiva, busca por favor en 1 de Corintios capítulo 16. 1 de Corintios capítulo 16. Voy a leer lo que dice aquí en los primeros 3 versículos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Entonces es proporcional. Ahora, la palabra dice aquí, recuerda que vamos a leer palabra por palabra. Cada primer día de la semana. ¿Qué es el día de hoy? Primer día. Entonces cuando pasa ya para recolectar diezmos y ofrendas, primeramente lo que es debido al Señor por amor, el diezmo, y después la ofrenda encima de esto. La ofrenda es algo adicional que queremos dar de corazón. Pero tenemos que decir, ¿somos de fe o no somos de fe? Ay, pero no entiende mi presupuesto. Yo tengo tantas deudas y tengo tantas obligaciones. Me es difícil con 100. ¿Cómo voy a vivir con 90? ¿En dónde está su fe? ¿O Dios no sabe de su necesidad? ¿O Dios no sabe de su condición? Él sabe todo. Y todavía Él dice, confía en mí. Confío en mí. Por eso cuando la palabra dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, cada uno, otra vez, diciendo, sin excepción, no hay alguien que dice, yo no califico, perdón, yo puedo excepcionarme. No, cada uno ponga aparte según que haya prosperado. 10% es 10%. De $100, de 100, de $1,000, de 100. Y no es tan difícil de calcular. No tenemos que ocupar calculadora. Solo tenemos que dar, pero no dar bajo obligación, dando conforme al corazón. Según que haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La enseñanza que dentro de las cuentas de la iglesia tenemos que tener el dinero necesario para pagar cuentas. Yo tengo una pregunta escrita aquí, no sé si vale leer, pero yo pregunto aquí, ¿quieren ustedes que el pastor o uno de los ancianos o el tesorero tiene que ponerse frente a ustedes cada domingo diciendo, hermanos, tenemos que dar porque tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar al pastor, tenemos que pagar por esto, y no tenemos, por favor, tiene que dar?
una iglesia que da voluntariamente por corazón. Yo quiero tener una iglesia que da por corazón y no tenemos que ir ante la iglesia con urgencia diciendo, por favor, hermanos, ya no tenemos dinero para pagar las cuentas. Cuando estamos dando semanalmente, la iglesia va a tener el dinero suficiente y cuando viene el tiempo de pagar los impuestos, ¿qué hacemos? Vamos pagando para dar testimonio bueno ante el gobierno y ante todos ahí del municipio, los que están mirándonos diciendo, y la iglesia de Picoa, ¿por qué no paga? Y cuando es tiempo de pagar la luz y llegamos un día domingo y no hay luz, ¿qué pasó? Bueno, no teníamos para pagar la cuenta. Ya tenemos que dar. No, hermanos, la enseñanza realmente es que tenemos que dar cada domingo conforme a lo que hemos recibido y separar el dinero como iglesia. Ahora, yo no tengo derecho de administrar el dinero de la iglesia. Por ejemplo, yo tengo mi diezmo a este lado diciendo, bueno, yo voy a administrar. No. La palabra enseña que tenemos que depositar el dinero en el alfolí, el almacén, la iglesia. El tiempo antiguo era el templo. Ahí había la presencia de Dios. ¿En dónde está la presencia de Dios hoy en día? Nosotros. ¿Y en dónde nos reunimos? En la iglesia donde estamos identificándonos. En cada comunidad puede ir, identificar en dónde se reúne el cuerpo de Cristo. En tal iglesia. Es la iglesia donde tenemos que dar nuestros diezmos. Ahora, yo tengo el derecho de administrar mis ofrendas, porque mis ofrendas son encima del gozo de dar a Dios solo una porción de lo que me ha dado. Yo tengo que dar en esta forma, y yo tengo algunas palabras anotadas aquí que voy a mencionar. Nosotros tenemos que dar regularmente, cada día, un día de la semana. Nada está excluido, tenemos que dar conforme a lo que Dios ha dado. También tenemos que dar diezmos al alfolí, porque Él es dueño de todo. Nosotros tenemos que seguir dando cuando hay necesidad para misiones. Tenemos que seguir dando a la iglesia para que aquí hay necesidad. Yo voy a mencionar cosas del ministerio que nuestra iglesia no está disfrutando tanto porque no tenemos los recursos necesarios. Apenas estamos cubriendo lo que son los pagos al municipio, a la luz y agua y al pastor. Pero ¿quién da dinero para ministerio de niños, ministerio de jóvenes, ministerio de damas, ministerio de música, literatura para evangelismo y el discipulado, para obra social, para la construcción? Cuando no podemos participar en estas áreas del ministerio, y ahí hay bendición para la iglesia. Hermanos míos, yo no estoy aquí en esta iglesia para contentarme solo con un grupito. Mi propósito es proclamar el evangelio hasta el último de la tierra. Y debe ser su llamamiento también, porque el llamamiento no es solo para misioneros, es para cada creyente. Predicar sobre estas cosas no son cosas fáciles, pero tenemos que preguntar, ¿vale o no vale revisar si somos o no somos personas de fe? Tenemos que dar generosamente. Hermano, ¿sabe que dentro de la obra del Señor en el primer siglo, Pablo estaba viendo la necesidad de los más pobres ahí en Jerusalén, que estaban pasando por pruebas tan grandes? ¿Y quiénes eran los que estaban dando más ofrendas? Las iglesias más pobres, en provincias tan lejanas, que estaban diciendo, estamos dando nuestro diezmo, pero la ofrenda para Jerusalén, su necesidad. Pablo, hemos recolectado y tenemos reunido el dinero. No estamos llamando para dar ahorita, ya la iglesia ha dado. Pablo puede mandar esto a Jerusalén porque tiene necesidad. Lo mismo yo encuentro aquí en el país. Muchas de las iglesias donde yo voy, que son las iglesias económicamente más limitadas, y son los que más dan, porque han aprendido el valor de dar primeramente a Dios lo que es de Él, con gozo y alegría, con corazones alegres. Aquí está mi diezmo, y ofrendando de lo poco y aún hasta lo que no tienen.
nosotros. Yo espero que sea nuestro testimonio público también. Ahí hay una iglesia que confía en el Señor. Su fe está en Él tanto que no están guardando en el bolsillo, están dando al Señor. Bueno, yo tengo buenas noticias para ustedes como iglesia. ¿Sabe cuánto es el presupuesto ahorita mensualmente para la iglesia? Unos 2,000, poco más de $2,000 mensuales, 2,500. Y tenemos todavía por adelante ya 7 meses, ¿no es cierto? Bueno, tengo buenas noticias. 2,500, Él tiene todo lo que necesitamos para terminar el año gozándonos. Lastimosamente está en los bolsillos de ustedes. Lo que Dios necesita, Él ya ha dado. Yo no tengo que rogar al Señor, deme, Señor. Necesitamos, Señor. Él va a responder a mí diciendo, he dado. Y no me está devolviendo. Doy un reto a esta iglesia, que sea una iglesia que da. Primeramente en fe, todo lo que usted tiene. Todo es de Él. ¿Y quién está sosteniendo su familia y todo lo que tiene? Es por Él. ¿Y cómo debemos ocupar lo que Él nos ha dado? Para Él. Hasta alcanzar hasta la última de la tierra. Animo a esta iglesia, mi iglesia aquí, Ficoa, que seamos conocidos como personas que están diezmando. Y cada mes cuando llegamos y tenemos 4 o 5 mil de ingresos, como iglesia podemos administrar bien esto que sobra. Nos sobra. Es algo de bendición para ocupar para la obra. Y vamos a ver más personas recibiendo el beneficio de lo que Dios nos ha dado. Cuando está ofrendando, busca en dónde ofrendar, en dónde necesita más ayuda. Y voy a hablar específicamente a su pastor. Después de dar su diezmo, si está viendo una necesidad específica de su pastor, puede bendecirlo, diciendo, pastor, mi diezmo entró a la cuenta de la iglesia, pero tengo esta ofrenda para darle a usted. Podemos bendecir a nuestro pastor. Podemos ver la gente ahí en la calle que necesita ayuda y podemos decir, esa es mi oportunidad de invertir en ellos. Pero primeramente, hermanos, es el diezmo, la ofrenda y después el gozo de decir, yo puedo invertir. Seamos las personas que declaramos que somos. Pongámonos de pie, por favor. Bendito Padre, gracias por permitirme ser parte de esta iglesia y el privilegio de ver la forma en que tú estás formándonos. Ayúdanos a ser las personas que tú quieres. Que nuestra palabra realmente es una expresión de nuestras acciones y actitudes. Que podemos dar testimonio público no con orgullo para jactarnos frente a otros de lo que estamos haciendo, más bien cumpliendo en secreto, con humildad, reconociendo que somos pecadores y no merecemos nada. Sin embargo, por la sangre de Cristo tenemos todo. Y tú has invertido en nosotros. Y tú estás enseñándonos a nosotros a invertir en tu obra. Ayúdanos a traer al alfolí, a la iglesia aquí para depositar nuestros diezmos y gozarnos en lo que tú vas a hacer. Ayúdanos a ofrendar con gozo y alegría.
y aún con compasión dar limosnas a los que tienen necesidad. Bendito Padre, es tu obra y nosotros tu pueblo. Guíanos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.